Las controversias sobre las posturas vinculadas a la agenda woke, que apoyan sus adherentes y que critican sus contrarios. En los últimos días se reavivó el debate vinculado a la cultura woke o ideología woke, luego de que algunos referentes políticos tuvieran nuevamente declaraciones en contra de dicha agenda, sobre todo considerando la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ya que la discusión del tema en dicho país es de gran peso y hasta se estima que fue clave en las elecciones que ganó el magnate. Básicamente, woke es un término que proviene de la palabra en inglés wake y que significa despertar. Surgió a finales de los 60 como un concepto arraigado en la comunidad afroamericana, con el significado de estar alerta ante las injusticias sociales que se vivían. En ese sentido, en la última década recobró su relevancia con el movimiento Black Lives Matter, que denunciaba la brutalidad policial contra los afroamericanos. Sin embargo, el término comenzó a ampliarse y expandirse cada vez más, con situaciones vinculadas a episodios de racismo, discriminación relacionada con la identidad de género, el movimiento LGBT y diversas injusticias sociales. El fenómeno se terminó finalmente polarizando, y de un lado están quienes defienden esta corriente ya que la consideran como una manera de tener conciencia social, lucha contra los privilegios injustos, resguardo de las minorías y una forma de poner en tensión normativas arraigadas con el fin de evolucionar como sociedad. En cambio, del otro lado, quienes critican esta postura lo hacen sosteniendo que buscan imponer ideas progresistas, considerándose moralmente superiores al resto, y sobre todo por impulsar la cultura de la cancelación, particularmente en las redes sociales, donde boicotean a personas o empresas por sus acciones o dichos. Por otra parte, quien se manifestó en contra de todo esto fue Javier Milei, quien recientemente recogió guantes sobre este tema y llegó a afirmar que el wokismo era un cáncer que debía ser extirpado. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. En ese marco, Donald Trump se focalizó en dejar en claro su posicionamiento al respecto de todo esto, efectuando unas fuertes declaraciones en su asunción, abarcando diferentes temas, como por ejemplo el relacionado con la identidad de género, sosteniendo que en su gobierno solo se tendría en cuenta el género masculino y femenino. A partir de hoy y de aquí en más, esa será la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, que hay solamente dos géneros: masculino y femenino. En tanto que, en contraposición, lo cierto es que los activistas relacionados con la agenda woke se los vincula con propuestas como la ocurrida tras la muerte de George Floyd, tras ser asfixiado por un policía, donde se impulsaba hacer un recorte presupuestario de la fuerza policial con el fin de dirigir ese dinero a proyectos educativos. También se lo vinculaba con proyectos como la promoción de la implementación de pronombres en neutro en algunas universidades, o también políticas de integración de la mujer y personas transgénero en el ejército estadounidense, entre otras. En ese contexto, quien fue emparentado con esta agenda por algunas de sus declaraciones fue el propio Papa Francisco, quien ha marcado su convicción ante algunos sucesos, tal y como ocurrió en estos días ante la iniciativa de Trump sobre las deportaciones de inmigrantes. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose. Così non si risolvono. En sintonía, la obispo episcopal de Washington, Marian Booth, dio un discurso recibiendo a Donald Trump el día de su asunción como presidente, que provocó el enojo del político y que fue emparentado como una expresión de la ideología woke. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives.